Hola a todos, mi grupo está conformado por María Camila Contreras, Mayrelis Orozco y mi persona Alison González. Hoy le vamos a hablar sobre la amnesia diencefálica. La memoria es una de las funciones cognitivas más importantes del ser humano. Esta capacidad nos permite codificar, almacenar y recuperar información aprendida en el pasado. Cuando se produce un trastorno en el funcionamiento de la memoria, es lo que comúnmente conocemos como amnesia o pérdida de memoria. Este proceso implica que las personas que lo padecen tengan la incapacidad de conservar o recuperar información presentada. La amnesia se puede clasificar de diferentes formas. Una de ellas es la amnesia diencefálica. A continuación, le dejo con mis compañeras que van a profundizar más en el tema. La amnesia diencefálica es producida por afectación del tálamo o hipotálamo fundamentalmente. Los estudios más numerosos sobre esta amnesia provienen de los estudios de pacientes con síndrome de Korsakoff, seguido de pacientes con lesiones de tipo vascular y tumoral. Un ejemplo de amnesia diencefálica es el síndrome de Korsakoff, como se había mencionado anteriormente. Este es un trastorno del funcionamiento psíquico causado por un severo déficit de tiamina, vitamina B1, y que ocurre después de una incompleta recuperación de la encefalopatía de Wernicke, dándose predominante en el contexto del abuso de alcohol o en algunas formas de malnutrición. El déficit de tiamina, en el caso del alcoholismo, resulta de una lesión de la mucosa gástrica que da lugar a una mala absorción de la tiamina. Como se puede observar en la imagen, la lesión cerebral resultante se localiza en el diencéfalo, particularmente en los cuerpos mamilares, que estas son dos esferas simétricas en la base del cráneo, y en el tálamo, sendas estructuras voluminosas en el centro del cerebro. Un ejemplo más claro de este síndrome, en este caso los individuos son capaces de manejar la información y mantenerla mientras sea necesaria, pero cuando éste se requiere de su almacenamiento y recuperación, aunque sea durante un corto espacio de tiempo, suelen encontrar dificultades. Por ejemplo, cuando conocemos a un paciente con este tipo de amnesia, nos presentamos y podemos mantener una conversación con él. Pero si en algún momento nos ausentamos, así sea por unos cortos minutos, al volver ya no nos podría reconocer. Entre los síntomas principales de este síndrome se encuentra la amnesia anterógrada severa, que supone la incapacidad de formar recuerdos nuevos, es decir, puede llegar a ser imposible aprender algo nuevo. Los síntomas de la amnesia dependen de la causa de la que se derive. Las causas de este tipo de amnesia suelen ser lesiones cerebrales como traumatismo cráneoencefálico, encefalitis o problemas vasculares. En general se pueden destacar los siguientes síntomas de esta amnesia, que son la pérdida de memoria, imposibilidad para reconocer las caras de las personas o los lugares conocidos, confusión porque se pierde la seguridad que aportan los recuerdos y eso desorienta a la persona que padece amnesia. Y por último, la imposibilidad de recordar el episodio de amnesia cuando la persona se recupera. Bueno, aparte de esas causas, también se encuentran más que pueden ser de muy diversos tipos, como lesión en el cráneo, daño derivado de una cirugía en el cerebro, fiebre muy alta, shock emocional, daño en el cerebro como consecuencia del consumo de alcohol o drogas y la anestesia general. En algunas ocasiones, las personas que padecen este tipo de amnesia logran recuperarse simplemente retomando su rutina diaria, pero en otros casos necesitan tratamientos. Por segundo, tenemos la amnesia retrógrada, que es un tipo de amnesia o pérdida de memoria donde los nuevos acontecimientos no se guardan en la memoria a largo plazo. La persona que es afectada por esta amnesia no es capaz de recordar algo cuando la información desaparece de la memoria de corto plazo. Esta amnesia afecta sobre todo a la memoria declarativa o explícita, que incluye la memoria semántica, la episódica, la autobiográfica y la espacial. Con frecuencia la amnesia retrógrada presenta un claro gradiente temporal. Los recuerdos del pasado remoto tienden a conservarse en mayor medida que los más recientes. Esto ha sido atribuido al hecho de que el sistema nervioso requiere un periodo de tiempo largo para consolidar un recuerdo de forma definitiva a través de la formación de conexiones corticales. Este gradiente temporal no siempre se observa y su intensidad se ve influida por factores muy distintos, entre los que destacan la localización y la extensión del daño cerebral. La amnesia retrógrada puede tener
tres tipos de causa. La primera es una lesión en el hipocampo y otras estructuras relacionadas con el lóbulo temporal. La lesión puede ser la causa de un traumatismo cráneoencefálico, falta de vitamina B1 o consumo de alcohol o de sustancias tóxicas. La segunda es una situación de estrés. Puede que el paciente de amnesia haya pasado por una situación que le ha producido un estrés muy intenso, como por ejemplo la pérdida de un ser querido o situación de riesgo para su vida, y así haya desarrollado la amnesia retrógrada. Por último, tenemos el envejecimiento, también puede ser una de las causas, ya que se produce un deterioro donde el cerebro de forma progresiva que afecta a los recuerdos. Por tercero, tenemos la confabulación, que constituye un fenómeno curioso y de difícil explicación. En primer término, se podrían definir como una especie de falso recuerdo debido a un problema de recuperación en la memoria. Habitualmente, el relato de confabulaciones es típico de pacientes con daños en el área prefrontales del cerebro, concretamente el cerebro basal anterior, incluyendo aquí las áreas orbitofrontales y ventromediales. Existen varios tipos de confabulaciones. La primera es confabulaciones provocadas o forzadas. Se dan como respuesta a preguntas del examinador que el paciente no sabe responder en un intento de rellenar lagunas de memoria. Suelen ser verosímiles, circunscritas, autolimitadas y defendidas con poca convicción. Son los pseudorecuerdos de Korsakoff. Se da en el Korsakoff, en la enfermedad del Alzheimer, pacientes con lesiones frontales e incluso en personas normales. A pesar de que todo paciente de Korsakoff o con lesiones frontal posee todas las condiciones apropiadas para confabular, solo unos pocos lo hacen. La segunda son las confabulaciones espontáneas de contenido fantástico, defendidas con gran convicción. Son las confabulaciones que pueden presentarse en los enfermos funcionales. En los pacientes con Korsakoff se pueden dar también estas confabulaciones. Los pacientes tendrán escaso contenido para entablar conversaciones, al igual que sufrirán de apatía, una condición o estado de falta de motivación o de interés por los diferentes aspectos de la vida. Por cuarto y último tenemos la anosognosia, que es más que un simple mecanismo de afrontamiento, digamos que es la negación misma, resultado del daño físico de aquella parte del cerebro que afecta a la percepción. Es la situación patológica referida a los pacientes con problemas más neurológicos, o sea, cognitivos, que no tienen percepción de sus déficits funcionales neurológicos, y los estudios han demostrado que esto puede afectar hasta al 81% de las personas con la enfermedad del Alzheimer. En la psicología hay un gran interés por el tema de la memoria. A veces nos preguntamos cómo se guardan los recuerdos, por qué recordamos algunas cosas y otras no, y cuáles son los mecanismos de la amnesia. Gracias a la psicología y su intervención se puede comprender parte del mal funcionamiento de algunos de estos sistemas en patologías del tipo degenerativo, como lo son el Alzheimer, el PIC y el Korsakoff, y de tipo traumático cerebrovascular o infeccioso. Los resultados de los estudios funcionales han revelado que tanto por el número de estructuras que participan como por la red de conexiones nerviosas implicadas, las bases neuroanatómicas, psicológicas y neurofisiológicas de la memoria son muy complejas. El rol del psicólogo es importante porque lo principal de la psicología es el análisis de la conducta y los procesos mentales de los individuos. La memoria juega un papel que también se considera importante, ya que interviene en todos los procesos de aprendizaje del ser humano, como por ejemplo interviene en funciones primitivas como lo es el mirar, caminar, escuchar, etc., hasta en funciones muy complejas y elaboradas como el lenguaje, los procesos de pensamiento y las capacidades de comportamiento social. Muchas gracias por su atención.